Hola a todos, soy Pepe Yuyo Sánchez, profesor de base de datos del IE Cristóbal de Monroy, y voy a realizar un ejercicio con MySQL. Vamos a realizar una serie de consultas un poquillo más complejas que las anteriores, y para ello vamos a utilizar una base de datos que nos da MySQL desde la página oficial llamada Word. Entonces, para poderla descargar, simplemente en la página oficial os vais a documentación, aquí donde pone More. Y por aquí abajo tenéis unas cuantas de base de datos de ejemplo. La mayoría están en inglés, pero bueno, no hay problema. Vamos a coger la de Word, que es muy sencillita. Descomprimimos el zip, lo tenemos aquí. Y ahora simplemente vamos a copiar este script y lo vamos a ejecutar lo voy a ejecutar en el Workbench. ¿Vale? Vamos a ir de nuevo al Workbench. Voy a pegar aquí todo el script. Esto lo que hace es eliminar la base de datos y crearla. ¿Vale? Voy a lanzarla. Se están creando ahora mismo las tablas y se están insertando los registros. Y para que veáis la estructura de la tabla, esta es una base de datos muy conocida. Se utiliza mucho y hay muchas consultas por internet. Podéis buscar, aparte de las que yo voy a hacer, pues tropecientas mil. Yo he elegido unas cuantas que tengo aquí. Vamos a hacer, a ver si me da tiempo a hacer 19. La primera son sencillas y después se van complicando. La mayoría son con una tabla, después vamos a hacer algunas con multitabla para que veáis cómo se realiza, y vamos a utilizar después el tema de las funciones de agregado. Y después haremos, bueno, aquí si queréis vamos a poner también el tema de la agrupación. Agrupamiento. Bien, aparte de esto, pues os voy a explicar un poco en qué consiste la base de datos esta, cuál es la estructura. Yo la tengo aquí, he intentado hacer una especie de pequeño modelo, ¿dónde está? Relacional, voy a ponerlo un poco más grande. Y básicamente tiene tres tablas. Una es, bueno, están en inglés los campos y los datos, pero bueno. Uno son los países, que es este que aparece aquí, el country, donde tenemos el código del país, nombre, continente, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un código que es la capital. Después, por otro lado, tenemos las ciudades, ¿vale? Otra tabla con las ciudades. Y por otro sitio, por otro lado, los lenguajes que hablan en cada país, ¿vale? Esta tabla, o sea, esta base de datos, tenemos el inconveniente, vamos a refrescarlo, tenemos aquí, que no está, no tienen foreign key. Es una base de datos muy antigua, en las cuales, por ejemplo, la tabla país, si os fijáis aquí, tiene sus campos y demás, pero no existe una foreign key, es decir, que no están relacionadas unas con otras. El tema de las relaciones lo vamos a tener que hacer nosotros mediante las consultas. A medida que vayamos consultando más de una tabla, vamos a relacionarla mediante SQL, ¿vale? Pero en sí no es una base de datos que esté correctamente formada, puesto que no existen relaciones entre las tablas, cosa que no es aconsejable, ¿ves? Yo he puesto aquí esta flechita para indicando cuál deberían de ser las relaciones, pero aún así en la estructura de la base de datos no existen. Con lo cual va a dar pie a que nosotros metamos datos incorrectos o que la base de datos no sea consistente. Pero bueno, en ese caso no nos va a preocupar porque lo que vamos a realizar son consultas. Bien, vamos a comenzar con las primeras. Yo lo que he hecho es todas las consultas que tengo aquí, me lo he copiado en un nuevo script que lo tengo aquí y voy a ir ejecutando cada una de ellas. Vamos a echar esto para abajo. Entonces vamos a comenzar primero con cómo podemos ver la estructura de una tabla, ¿vale? Eso podemos poner directamente describe y le ponemos el nombre de la tabla. En este caso es la tabla city, ¿vale? De esa manera veis aquí cuál sería su estructura. Es decir, nos mostraría los campos, el tipo de datos, si admite valores nulos, si es clave primaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente para que veáis que si os conectáis de forma con una consola o de forma remota sin interfaz gráfica, podéis ver la estructura de una de las tablas, ¿vale? En este caso la tabla de países, perdón, la tabla de ciudades. Vamos a ver todas las tuplas, todos los registros de la tabla city. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Select asterisco from city, ¿vale? Y aquí tendríamos todos los datos de esa tabla. En este caso pues tendríamos bastante. Si viéramos aquí, esta resolución no es muy grande, entonces no puedo ver. Aquí podemos ver cuántos registros nos ha sacado, ¿vale? 4000, es decir, tenemos 4000 registros en esa tabla. Bien. Por otro lado, seguimos. Vamos a mostrar los nombres y los distritos de las ciudades, ¿vale? De esta tabla de ciudades vamos a mostrar los nombres de los distritos. Para ello lo que hacíamos era select asterisco from city, eso nos lo mostraría todo, y como no queremos todo, lo único que queremos que nos muestre es los nombres y los distritos, pues simplemente mostramos los campos que queremos visualizar de esta tabla, ¿vale? Aquí lo tenemos.
Por ahora son sencillas, no tiene mucha complejidad. Vamos ahora con la tabla número 4. Vamos a ver las ciudades que tienen el código de país España, ¿vale? Si mostramos de nuevo la tabla ciudades, vamos a filtrar por las que tienen el código de país España. También es muy sencilla. Select. Vamos a mostrar el nombre de la ciudad. From. City. El nombre de las ciudades de donde, ya vamos a realizar un filtro, donde el country code, que es el código de país, es España, ESP. Luego ponemos ESP. ¿Vale? Entonces tendríamos, en vez de todas estas, vamos a quedarnos únicamente con aquellas que sean del país, que tenga el código del país España. Bien, antes de realizar consultas y demás, lo suyo es conocer, ver bien cuál es la estructura de esa base de datos. Estudiar bien lo que son los campos, cuáles son los campos que componen cada tabla, las relaciones existentes, etcétera, ¿vale? No podemos ponernos a lanzar consultas sin conocer esa estructura, ¿vale? Yo lo estoy haciendo aquí rápido porque yo ya más o menos la conozco, pero no obstante no estaría de más dedicarle un tiempecillo en estudiar cuáles son los campos y cómo se están almacenando los datos. Bien, ya lo tenemos. Aquí que sepáis que podemos utilizar lo del Beautiful Query, ¿vale? Por si queréis otra forma de ver visualmente las consultas mucho más ordenadas, ¿vale? Voy a separar aquí un poco cada una de las... Bien, vamos al siguiente. Mostrar todas las ciudades y los códigos de países ordenados por código de país. Ver todas las ciudades y sus códigos de país. Todavía estamos con la misma tabla, con la tabla City, ¿eh? Es decir, lo que nos pide son las ciudades, que las tenemos aquí, los nombres, y su código de país. Esto es lo que tenemos que mostrar. Ordenados por código de país. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es lo mismo. Voy a copiarme la consulta anterior porque prácticamente es la misma. Así ahorramos un poco de tiempo. Nos piden mostrar estos dos campos, pero ahora no del país España, sino simplemente todas, pero ordenadas por... Utilizamos la cláusula order by y lo ordenamos por el country code. De esa manera tenemos aquí, si os fijáis, nos está mostrando los nombres de todas las ciudades, pero alfabéticamente se está ordenado por este campo, de forma ascendente. Si lo quisiéramos al revés, pues pondríamos aquí descending, ¿vale? Y lo tendríamos ordenado al revés. Ahí. Me lo comí sin querer. Ahí está. Vamos con la siguiente. Mostrar los nombres de las ciudades de Norteamérica cuyo país tenga una población comprendida entre 100.000 y 200.000 habitantes. Aquí esto ya se complica, pero en exceso, bastante más. Fijaros que si nosotros nos venimos aquí, lo que nos están diciendo es mostrar los nombres de las ciudades de Norteamérica, ¿vale? Aquí no tenemos ninguna información en las ciudades de que pertenezcan a Norteamérica. Sí tenemos el código del país y con el código del país sí sabemos cuál es el continente, que ahí sí podemos filtrar Norteamérica. Es decir, que en este caso, para hacer esta consulta vamos a necesitar estas dos tablas, ciudad y country, ¿vale? Tenemos que decir que de todos los países cuya continente sea Norteamérica, ¿vale? Tenemos que coger su código, con ese código buscarlo en las ciudades y con las ciudades sacar cuál es el nombre de esas ciudades. Entonces vamos a relacionar la tabla city y la tabla country por este código con este de aquí, por la subforeign key, aunque realmente hemos dicho que ya no la tiene. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando tenemos que hacer una consulta con dos tablas? Pues lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a poner aquí select, vamos a poner primero asterisco, from, vamos a poner las dos tablas. La primera es country y vamos a separarlo por coma y la segunda es la ciudad. Si nosotros hacemos esto, fijaros qué locura el tiempo que tarda en lanzarme la query. Me está todavía calculándola, porque realmente estamos mostrando todos los registros de esta tabla y esta. Y si no hacemos nada, lo que está realizando es un producto cartesiano. Es decir, fíjate que ya me ha dejado pillado hasta el Workbench, ¿vale? Salen, fíjate, casi 1 millón de registros. Eso es porque por cada ciudad, perdón, por cada país existente en la base de datos me va a mostrar cada una de las ciudades, sin tener ningún tipo de relación. Es decir, si hay 4.000 ciudades o 4.000 países, pues me va a hacer la multiplicación. Antes teníamos 5.000, si no me equivoco, 4.000 países
perdón, 4.000 ciudades por el número de países existentes, pues imagínate los registros que nos salen. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando metemos más de una tabla. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos que enlazar esas dos tablas de alguna manera. Y para esa relación, para poderla enlazar, lo tenemos que relacionar por su clave foránea, que en este caso no existe, pero lo vamos a hacer nosotros manualmente. Entonces vamos a decir donde el country code de la ciudad, el código del país, va a corresponder con este código de aquí. Entonces, hacemos esa condición. ¿Dónde? Para indicar, bueno, en este caso, si os fijáis, se llaman de forma diferente, country code y code. Pero si tuvieran el mismo nombre, pues tendríamos que ponerle antes el prefijo, el nombre de la tabla, ¿vale? No obstante, yo se lo voy a poner para que visualmente veamos el campo a qué tabla corresponde, ¿vale? Vamos a poner city.countrycode, se va a poner aquí, city.countrycode, estamos diciendo el campo countrycode de la tabla city, lo vamos a relacionar con el campo code de la tabla country, es decir, estamos relacionándolo por estos dos campos. De esa manera, si nosotros lo lanzamos así, fijaros como ahora ya te están relacionando los campos y ahora me salen los 4.079. Es decir, me está saliendo todas las ciudades y relacionándolos con los países, ¿vale? Me ponen las ciudades, todos los registros de la ciudad más los registros del país. Bien, ya lo tendríamos prácticamente. Ahora lo único que nos dice es que mostremos los nombres de las ciudades. Vamos a poner simplemente name, ¿vale? Porque es el nombre de la ciudad. Si os fijáis, el nombre de la ciudad es este. Pero fijaros que ocurre, que me da un error. Y eso es porque el nombre es ambiguo, porque aparece tanto en esta tabla como en esta de aquí. Entonces tenemos que distinguirlo de alguna manera. ¿Cómo lo distinguimos? Pues simplemente, como el que yo quiero poner es el de la ciudad, pues simplemente le ponemos delante la tabla .name. De esa manera ya tengo los nombres de las ciudades, de todas las ciudades, ¿vale? Son 4.000 y pico. Ahora vamos a filtrarlo. Vamos a filtrar, vamos a quitar esto ya, para aquellas ciudades que... Vamos a tabular aquí un poco para que se vea un poquito mejor. Vamos a añadirle una condición más, que es que sean las ciudades de Norteamérica. Entonces tenemos que filtrar también. And vamos a ponerle el country.continent sea, vamos a ponerlo entre comillas, Norteamérica. Vamos a ver si nos saca registros ahora mismo. No, vamos a ver que he puesto mal la ciudad. El continente de country. ¿Qué he puesto yo? Country. Continent, no. Continent. Eso es. ¿Vale? Ya tengo menos, ya son 581. Y además te dice cuyo país tenga una población. Tenemos que seguir filtrando por population. Esto es cuestión de buscar cuáles son las distintas columnas. En este caso es por la población del país. Vamos a filtrar que esté comprendida entre esta y esta. Podríamos poner donde esto sea mayor o igual que 100.000, o en este caso sería and, que la población sea menor o igual que 200.000. Esto sería una forma de hacerla, ¿vale? Pero nosotros ya vimos que en lugar de hacer esto podemos utilizar el operador between, que esté comprendido entre este y este, y es mucho más cómodo, ¿vale? Entonces tenemos varias condiciones. Estamos relacionando dos tablas por este campo, que sería su clave ajena, aunque no esté puesta en nuestra base de datos, y le añadimos las distintas condiciones. Fijaros que antes nos salían 581 y si lanzamos ahora, pues otra vez he puesto algo más, population. Y ahora tendríamos, madre mía, population. Anda que estoy yo bien hoy. Population. Y nos salen 3, ¿vale? Esas son las 3 ciudades existentes en la base de datos que pertenecen al continente de Norteamérica y están comprendidos y que tienen una población, cuyo país tiene una población comprendida entre estos habitantes. Vamos a poner aquí al lado también, ya por casualidad, dentro del país, vamos a poner qué país es, simplemente por verlo, country.name. De esta manera podemos ver al lado el nombre del país y también podemos poner al lado la población, ¿vale? Para que veamos la población que lo está comprendiendo. Después lo quitamos porque no nos lo piden. Y como nos piden también que lo ordenemos de menor a mayor población, pues vamos a poner aquí la siguiente condición, order by country population
Y fijaros que nos lo dicen que lo ordenemos de menor a mayor. Por defecto está ordenado así. Si lo quisiéramos de mayor a menor, pondríamos aquí descending. Bueno, pues ya tendríamos la consulta. Como lo único que nos piden es el nombre de la ciudad, de las ciudades, pues simplemente esta sería una consulta. Un poco compleja, ¿vale? Como podéis comprobar. Entonces, siempre que tengamos dos tablas, tenemos que en el where relacionarla de alguna manera. Existe otra forma de realizar esta consulta multitabla, que es utilizando el join, ¿vale? Que lo voy a hacer aquí a continuación. Bien, para hacer el join, yo digo, el paso desde estas anteriores a estas es un paso bastante grande. Antes hemos hecho únicamente consultas de una tabla y aquí hemos puesto ya de multitabla, pero además hemos filtrado y lo hemos ordenado. Ya matamos varios pájaros de un tiro. Vamos a hacerlo de otra manera, pues sería algo parecido a esto. La única diferencia es que en lugar de poner esto de esta manera, separando por coma cada una de las tablas, se puede poner de la siguiente manera. Un inner join lo que hacemos es enlazar esta tabla con esta y en on le indicamos cuál es la relación, cuáles son los campos que va a relacionar esta tabla con esta. En este caso es este que hemos puesto aquí. ¿Vale? Es decir, vamos a coger esta tabla y la vamos a hacerle un join, vamos a enlazarla con la otra en estos campos. Y después donde el continente sea norteamericano y la población esté entre 1000 y 2000. Esta sería la segunda forma. Fijaros que los registros son los mismos, nos salen estos tres. ¿De acuerdo? Elegir esta o esta es igual, es lo mismo, ¿vale? Yo aconsejo esta por la sencillez. Aunque ahora mismo puede parecer un lío bastante grande, pero es mucho más sencillo que ponerlo así y además da pie a que te equivoques menos a la hora de enlazar los campos. Hay veces que queremos obligatoriamente no hacer un producto cartesiano, entonces igual necesitamos hacerlo de esta manera. ¿Vale? Ya lo iremos viendo. Vamos a continuar, vamos a seguir con el 7 y vamos a listar todos los idiomas que se hablan USA, que se hablan en Estados Unidos, en cuyo código de país es USA. Si nos venimos aquí a la estructura, ahora como tenemos el code, el country code, que lo estamos enlazando, es decir, aquí tenemos los países y los lenguajes que habla el país. Entonces, por el lenguaje por el código del país que es USA, podemos obtener todos los lenguajes, es decir, necesitamos únicamente esta tabla. Por lo tanto, vamos a mostrar todos los campos de la tabla Country Language. Country. Mira, también podemos hacer esto. Si queréis por sencillez, y nos podemos venir aquí, y si no me equivoco, podemos arrastrar directamente, ¿ves? El nombre de la... Por si resulta, como está en inglés y cuesta un poco más de trabajo, incluso si quisiéramos poner alguna... Bueno, vamos a mostrar que esto lo hace bien. Si quisiéramos mostrar... Aquí lo tenéis. Si quisiéramos mostrar algunas columnas, pues podemos directamente aquí, de forma gráfica, decir yo necesito el código del país, coma, el lenguaje, ¿vale? Y así igual es un poco más sencillo. Nos ahorra un poco el tema de escribir. No obstante, siempre es conveniente escribirlo con el ordenador, ¿vale? A mano, porque muchas veces lo hacemos en la consola y no podemos utilizar esto. Bueno, pues aquí tenemos todos los idiomas que hablan en USA. Bueno, hay que filtrar. Hay que filtrar para aquellos países donde el country code sea USA. Igual, ahí. ¿Qué ha pasado? Me ha quedado pillado un poquito. Igual a USA. Entonces ya tendríamos aquí todos los países que hablan en USA, en Estados Unidos, ¿vale? Aquí el country code no me lo piden, por lo tanto os lo podríamos quitar o comentar. Era para ver que me lo estaba haciendo bien. Aquí tenemos todos los lenguajes, ¿vale? En este caso me aparecen pues 12 lenguajes. Bien, saca la lista de las capitales de todos los países. Aquí vamos a ver cómo lo hacemos. Si paráis y pensáis un poco, intentad hacerlo porque esta es un poco bastante más compleja. Tenemos la lista de las capitales de todos los países. Tenemos aquí los países. Si nosotros relacionamos el código del país con el country code de la ciudad, tendríamos los nombres de las ciudades. Eso está perfecto. Pero no sé cómo puedo saber yo cuál es la capital de este país. Pues si os fijáis aquí hay un campo llamado capital, que no es más que uno de los códigos uno de los identificadores de las ciudades. Es decir, yo tengo el país España, cuyo código es SP, tengo el país España y tiene un número de capital. Imagínate, el 40. Pues con ese 40 yo me voy a venir aquí, voy a buscarlo
el ID 40 y con eso me va a dar el nombre de esa ciudad. ¿Vale? Si os fijáis, al no haber foreign key va a dar pie a muchos errores a la hora de introducir los datos en la tabla. Es decir, va a dar pie que existan países que la capital no esté metida o que existan países que ponga un número de capital que no exista en la base de datos. Es el problema de no utilizar clave ajena en esta base de datos. Pero bueno, entonces vamos a necesitar estas dos tablas. Vamos a sacar los nombres de los países o la información de los países y con capital lo vamos a relacionar con el ID de la ciudad y vamos a tener cuál es la capital de esa ciudad. Por lo tanto, vamos a hacerlo de las dos maneras, con join y sin join. Voy a empezar a hacerlo ahora con join. Entonces, select asterisco from. Vamos a poner las dos tablas que necesitamos, que son la tabla, vamos a poner aquí arriba, country, join, city. Aquí no hace falta, en MySQL no hace falta, aunque es realmente un inner join lo que estamos haciendo, como podéis ver aquí, pero realmente la palabra reserva inner pues la podemos ahorrar, no hace falta ponerla, ¿vale? Entonces es mucho más rápido. Y ahora vamos a decirle en qué campo vamos a relacionar esas dos tablas. Pues vamos a relacionar en el campo country, en este caso sería capital, con ciudad ID, city.id. ¿Vale? De esa manera estaríamos mostrando la información de todos los países y al lado la información de todas las capitales, o sea, de la capital de ese país. Realmente vamos a mostrar aquí el country, el nombre del país. Vamos a poner aquí país, un alias que ya lo hemos hecho anteriormente, y vamos a poner la ciudad punto el name y vamos a poner aquí capital, ¿vale? Es decir, el país obtenemos su capital. Vamos a mostrar únicamente esos dos campos. ¿Ves? Tenemos aquí el país y tenemos aquí su capital. Si yo tiro hacia abajo, probablemente haya países que no tengan capitales, pero nosotros no las estamos mostrando, porque al poner esta condición únicamente me va a coger aquellos países cuyo capital coincida con el ID de la ciudad. Es decir, que si aquí aparece nulo, pues no me lo va a mostrar. Al hacer este join, al hacer esta condición, únicamente me va a mostrar aquellos países que sí tienen capitales. ¿Vale? Ya lo tenemos así. Bien, la forma de hacerla, si no queremos utilizar join, pues sería algo parecido. Simplemente poner aquí from country, city, y ahora aquí le pondríamos en el where, donde la capital es este de aquí, y me saldría exactamente lo mismo, ¿vale?